Buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de literatura. Somos la tertulia literaria del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Estamos súper felices de nuevamente establecer este diálogo con todos los que se conectan a esta hora, a las 11 de la mañana, cada miércoles. Qué alegría poder, pues, como emprender este espacio. Y le doy la bienvenida también a mi compañero Alexander Berrío, comunicador del departamento. Ale, qué nota volver a establecer esta comunicación de la literatura y el pensamiento crítico. ¿Cómo estás? Ho- Hola Laura, no, muchísimas gracias. Muy contento pues de otro miércoles estar en este espacio cultural, la tertulia literaria, y hoy en el marco de la Feria Institucional de Ciudad Global, que vamos a tratar de hablar de la literatura estadounidense. Y hoy con uno de los autores más representativos de esa literatura, entonces muy contento Laura por participar de este espacio. Sí, yo también estoy súper contenta y también a propósito de lo que decís, Ale, de esta feria de Ciudad Global, que hemos adherido también con muchísima alegría porque es un propósito que nos vuelve ciudadanos del mundo y así como la literatura también lo hace, pues abrimos un nuevo ciclo de literatura y es el ciclo de literatura estadounidense, que pues es bastante reiterativo, hay bastantes íconos universales de la literatura que habitaron ese territorio estadounidense, pues no solo de la historia, sino también los contemporáneos. Bueno, aunque en este ciclo de literatura vamos a hablar más como de esos grandes que han hecho la historia de la literatura estadounidense. ¿Sí o qué, Ale? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Obviamente, Estados Unidos tiene muchos referentes de literatura, perdón, pero este mes vamos a tomar como cuatro representativos. Ya les vamos a traer una sorpresa pues la última semana, pero no les contemos porque es un spoiler. Pero entonces hoy vamos a tratar un señor que es muy teso. Me parece que tiene mucho para contar y que es uno de los poquitos autores que ha ganado un Pulitzer y que ha ganado un Nobel de Literatura. Entonces va a ser una conversación bien bacana. Así es, uy, sí. El señor, el Es señor un spoiler, pero entonces ay, qué hoy pena, que es vamos que como a estoy tratar abriendo la pantalla un señor que es muy... de Facebook, entonces de una se activa el sonido, perdónenme ahí como la interrupción. Pero como les decía, y como les decía Ale también, el señor Ernest Hemingway, que nace en Estados Unidos en 1898, según los datos históricos, y muere en 1961. Como lo decís vos, Ale, este señor realmente con un talento y una virtud en la literatura pues relevante y que lo hizo merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1954, pero no solo eso, sino también el Premio Pulitzer o Pulitzer, no sé si lo Pulitzer. menciono bien, en 1953, con su obra más reconocida, por lo menos la que está como más en boca de pues como el pensamiento popular, y es El Viejo y el Mar. Estos premios son galardones, este premio Pulitzer, que es el como menos reconocido que el Nobel, que por cierto por esta época se están entregando al Nobel de Física, al de Química, creo que se entregó hoy, próximamente el de Medicina, en fin. Pero bueno, para contarles un poquito que este premio Pulitzer es un galardón por los logros en periodismo impreso y en línea de la literatura y composición musical en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, bueno, así como para entrar un poco en contexto de a qué señor vamos a conocer hoy a partir de su literatura. Bueno, Ale, ¿y cómo te pareció a vos conocer a esta persona? ¿Has leído a este señor alguna vez? ¿Es como conocido un poco su literatura? Laura, sí, en realidad desde pues muy pequeño en el colegio me pusieron a leer El Viejo y el Mar. No me acordaba mucho, pero sí sabía pues que era del señor. Obviamente no había entrado, digámoslo así, en toda su biografía y en todo lo que hizo, pero sí había leído pues El Viejo y el Mar. Sí, Y sí. ya leyendo pues sobre él y investigando, me pareció alguien muy interesante porque casi todos sus libros son de cosas que le pasaron. Y algo muy particular del señor es que participó en las dos guerras mundiales y participó en la Guerra Civil Española. Y de esas guerras, pues sacó varios libros, entre los que están Por quién doblan las campanas,
que fue en la Guerra Civil Española, y Muerte en la tarde, que fue en la Primera Guerra Mundial. Fue cuando él, pues ya muy joven, le tocó, mejor no le tocó, no, mejor se alistó pues en la Cruz Roja, y él fue conductor de ambulancia, y una vez le tocó ir a recoger de una bomba que pusieron, le tocó ir a recoger unas personas, creo que eran unas camareras o no, no sé si estoy bien, y encontró los pedazos de esas personas, y él colocó en esa obra, Muerte en la tarde, colocó como todo lo que vio ahí. Y fue muy teso porque el señor le tocaron muchas cosas que en realidad pues a muy poquitas personas pues tienen ¿cómo se dice? Como la fortuna de contarlo, ¿cierto? Uf, Y vivir en dos guerras, fuera de eso, vivir esa juventud y esa niñez que vivió tan fuerte con la mamá, con el suicidio del papá. O sea, es un señor que, a pesar de todo lo que vivió, pues sacó muchas obras, y le dejó a Estados Unidos y al mundo como esa gran literatura y esos grandes cuentos que tiene Ernest Hemingway. total. Yo creo que es uno de los, como de las características que tienen todas estas personas o estas personalidades que han gestado obras memorables, obras que generan un hito, como también en la historia y también obviamente en este espacio de literatura estadounidense, pues como Discúlpame, ahora hago una claro, precisión. Les pido disculpas. La obra que él sacó después de la Primera Guerra Mundial fue Adiós a las armas. entendido, sí, Esa fue adiós a las armas. esa fue la primera obra que él sacó después de la Primera Guerra Mundial. No fue Muerte en la tarde, sino Adiós a las armas. Tienes razón, exacto. Sí, yo decía, ve, no conocía esa. Pero sí, tan chévere como puntualizar, que puntualizaste esas obras, porque además, no sé si también mencionaste esta de fiesta, ¿cómo es? París. París era una fiesta, que pues la menciono porque hay como varias naciones o varios países que caracterizan o acompañan como ese recorrido tan extraordinario que hace él en París, España, África, porque además era un cazador asiduo, pues es decir, le encantaba la caza, y algunos autores también narrando y haciendo como un homenaje a la figura de Ernest Hemingway, como por ejemplo Vargas Llosa o Borges. Vargas Llosa decía que se pasó la vida matando animales, mataba elefantes o caía ebrio. No era alguien entregado a la aventura o al placer, sino alguien que satisfacía los caprichos de ese insaciable solitaria, el bicho de su vocación literaria. Lo primero era vivir. Lo primero no era vivir, sino escribir. Y pues esta descripción de Vargas Llosa, Ale, a mí como que me empieza a dar como un acercamiento a lo que a que lo que fue esta persona de Ernest Hemingway, que después entonces visualiza, o mejor dicho, traduce la persona que es en sus relatos y en su literatura. Sí, es una persona digámoslo así, se disfrutó su vida. eh, la disfrutó tanto que se casó varias veces. Entonces, ahí de pronto le podríamos como apuntar un punto malo con lo de la caza de animales, pero sabíamos pues, o sabemos pues que en esa época no era como tan trágico ahora. Estamos hablando de 1900 algo, 1920, 1930. No era como tan denunciado como lo es ahora, pero sí se ven varias fotografías de él con un guepardo, bueno, con diferentes animales. Y algo, digámoslo así, que se puede resaltar de él es que conoció muchas culturas, estuvo en Cuba, estuvo en la Florida, Exacto. estuvo en México, estuvo en África, estuvo en España, bueno, estuvo en varias partes, y de todas esas culturas, pues sacó como un escrito. Ahí volvemos a lo del Viejo del Mar, cuando él ya se radica en Cuba, fue donde saca pues esta obra literaria, que es de un viejo pescador que nunca cogía nada, pues nunca pescaba nada, y un día pesca un marlin o un pez espada,
que esos peces son demasiado grandes, y con toda la, pues con las poquitas fuerzas que le quedaban después de luchar 3 horas para pescarlo, lo ata a su bote y empieza pues como su camino pues de vuelta a casa, y vienen unos tiburones pues llamados por la sangre, vienen unos tiburones y él logra matar a 5 de esos tiburones. Eh, Al final, pues como para resumir ahí el cuento, resulta que el señor llega a puerto y no llega con carne. El pescado ya llega después del esqueleto, pero la gente, después de verle esa mala racha, porque le decían que era un viejo fracasado, ver el esqueleto del marlin o el pez espada, ya lo empiezan como a tomar como en serio. Y es algo muy particular de ese libro, Laura, porque deja al lector o al espectador como en stand-by, como una segunda parte, porque no se sabe qué va a pasar después. O sea, no se sabe si el señor sigue pescando, no se sabe si se retira, no se sabe si se muere. Bueno, es como, y invitamos pues también a los oyentes para que lo lean. Entonces, a partir de cada cultura que él iba visitando, iba sacando esos escritos. Ahorita que decía muerte en la tarde, es referente a las fiestas de Pamplona, a las fiestas de San Sebastián, que es con los toros, las corridas de toros, que vemos que sueltan unos toros y la gente es corriendo por las calles. Esa tradición, digámoslo así, él relató o hizo un libro de esa tradición que se llama Muerte en la tarde y es referente a esa tradición. Uy, súper sorprendente como tanta diversidad de experiencias que pues podrían también significar la aventura, pero sabes que Ale, también pensando en el escritor y como el combustible inspirador que promovió pues su obra literaria, yo creo que era una persona profundamente sola, incluso a pesar de que muchos de sus relatos cuentan una historia reiterativa de héroes, de perseverar, de hacer como toda una gesta, pues como súper epopética, no sé si la palabra existe, pero como cuando vos decís, uy, no, ese viejo la dio toda, incluso pues ya contamos la historia, pues ya entremos, pero pues hay un momento como narrativo bastante intenso en el que pues el encuentro con dicho pez gigantesco, grandes dimensiones, dicen que era alrededor de 18 pies del tamaño, que significa como 5 metros con 40 centímetros, o sea, casi 6 metros, un pez prácticamente, en mi modo de entender el mundo, es una ballena, o sea, es un super pez, y pues cogerlo con este hilo pues de pesca que además empieza a rasgar sus manos, y hay bastantes metáforas al interior de este relato de perseverar, de algún modo matar, ¿cierto? O alcanzar ese sueño que anhelado por toda una vida, pero que cuando lo alcanza no es una persona satisfecha. Cuando él se encuentra con ese segundo personaje que relata la historia, que es el niño Manolo, y ese niño le Manolo. dice, hey, vos sos un teso, excelente, pero le dice, soy una persona profundamente, soy un perdedor, es decir, soy un fracaso, no habita esa dicha del triunfo, y es en sí mismo una metáfora un poco de la vida humana, de la existencia y del habitar tantas realidades humanas, en tanto se perseveran por tantas cosas, ¿cierto? Por un trabajo, bueno, en fin, pero de frente a ello, como esa experiencia también del relato que nos regala con esta obra Ernest Hemingway, cuando definitivamente encarna en estos tres personajes, porque es una obra además con pocos personajes, muy lineal, con una narrativa como súper clara, súper sencilla, con respecto pues a la literatura de la época, que era muy pues como adornada con un montón de elementos como de, no sé, de palabras, no sé, como todas rimbombantes. Muchas metáforas, digámoslo así. Exactamente. Y bueno, y coincidir también en esta, encarnar la realidad humana de manera como tan profunda. Dicen que es un libro como que promueve la esperanza, promueve como, uy, no, la perseverancia, pero finalmente el personaje que es Santiago, el viejo Santiago, pues sí
encarna también una tristeza muy profunda de sentir que esa misma batalla, esa misma conquista de su sueño es lo que de algún modo pues, lo va deteriorando, le genera las heridas más profundas también en su propia vida. Laura, aquí un oyente de nosotros fiel que no se pierde, el compañero Jorge Gómez, Excelente. que le Uy, Ale, agradecemos. aprovechemos para saludarlos también a todos, que Sí, los teníamos ahí como sí. para el mejor momento, saludarlos en este instante. Bienvenidos a todos, qué ricos los aportes de cada uno. ¿Cómo es el Bien, aporte que da Ale? saludemos entonces primero al compañero Adolfo Trujillo, a Juan Carlos Franco, a Jorge Gómez, Jimmy Andrei, Pablo Quirós, Nidia Gómez, María Luciria, Lina, Lina Zapata, Catalina Ocampo, Dora Betancourt, Miroslava, bueno, Marcela, Voltio Voltaje, Mónica María y Jorge Gómez en su aporte nos dice que en octubre de 1954 Hemingway recibió el Premio Nobel de Literatura y decidió no viajar a Estocolmo. En su lugar envió un discurso para ser leído, en el cual definió la vida del escritor. Escribir en su mejor momento es una vida solitaria, lo que decías vos, Laura. Organizaciones para escritores palían la soledad del escritor, pero dudo si mejora su escritura. Crece su estatura pública como vierte su soledad y a menudo su trabajo se deteriora, porque hace su trabajo solo. Y si es un escritor lo suficientemente bueno, debe enfrentar la eternidad o la falta de ella cada día. Gracias a Jorge Gómez por ese aporte. Y lo que decías vos, Laura, él es una persona que a pesar de que tuvo mucho éxito, porque como decíamos al principio, es uno de los poquitos autores o escritores que ganan un premio Pulitzer y un premio y un Nobel de literatura, siempre tuvo como esa dualidad entre lo bueno y lo malo. Viendo como su historia, su padre se suicida y su madre lo quería vestir de mujer y en cierto modo en muchas partes lo maltrata y él cuando ya crece dice que odia a su madre porque le hizo como la vida imposible y ahí es donde decide irse a trabajar como reportero en Kansas City y es donde después decide pues como alistarse a la Cruz Roja del Ejército para la Primera Guerra Mundial. Entonces es como esa dualidad que él siempre tenía entre lo bueno que era como escritor, pero lo malo o lo solo que se sentía. Y vemos que se termina suicidando después de tener cuatro esposas, después de tener como todas esas aventuras que hablamos. Él termina suicidándose precisamente porque llegó un momento que no, como que no le encontró sentido a la vida, ¿cierto? Aunque dejó muchos relatos, dejó muchas cosas, él siempre se sintió solo. Y creo que en esa obra del Viejo y el Mar es donde plasma como todo lo que él está viviendo. ¿Te acuerdas cuando el profesor con el que vamos a tener la charla a final de este mes nos decía que la mayoría de los autores plasman en sus libros todo lo que viven, pero con otros personajes, ¿cierto? Entonces yo creería que este Viejo y el Mar es lo que él vivía, pero con otro nombre. Otro le colocó a este señor, ¿cómo es que se llama este señor? Germán Gess, No, el viejo del mar, se Santiago. llama Santiago. Eh, Santiago es Ernest Hemingway y Manolín es como toda la gente que lo alaba y que le dice, usted es muy bueno, pero él no se siente como pleno con todo lo que hace, ¿cierto? Es Sí, como sí. ese nivel de frustración que siempre ha tenido el Señor o que siempre tuvo pues el Señor. Sí, es una realidad bastante como dual, como yo creo que dual en la medida pues en que conocemos como unas luces, pero también unas sombras, aunque evidentemente pues hay muchas más dimensiones dentro del ser humano. Pero este aporte que nos daba Jorge, que le agradecemos nuevamente, él no fue y él decidió no pues ir a la ceremonia en Estocolmo para recibir el reconocimiento del Nobel porque se padecía ya una enfermedad
no sé si lo has mencionado, Vale, yo creo que no, que él también como que sumido como en esa realidad tan ambivalente, no sé, y compleja de su mismo ser, padeció el alcoholismo, incluso tuvo 4 accidentes aéreos, creo Sí, que en África. Es decir, una vida como tan llena de eventos tan abruptamente, pues como transformadores, con golpes, con incluso el encuentro con el encañar pues un arma para matar vidas, ¿cierto? Para matar vidas animales, entonces elefantes, eh, eh, como es también creo que, ay, ya no me acuerdo, bueno, el mismo relato pues como de la conexión con la tauromaquia, bueno, toda esta cultura pues taurina en España, que además muchos de sus relatos, como tú lo mencionabas, hablaban justamente de esa cultura entrañable del torero, de cuál era la honra, cuál era el espíritu digno de estas personas, pues dentro de su comprensión cultural de los toros. Y finalmente, reiterar, Ale, en esta experiencia de vida que tiene el autor como tan intensa en la vida misma, ¿cierto? Se casó 4 veces, o sea, tenía un hambre de vida profunda y aún así insaciable, a tal punto de que después, en el momento en que él decide trasladarse de París, de la casa de París con su esposa, a una casa en, no recuerdo el lugar, dame un segundo aquí, lo busco, pero eh, Laura, pues fue sí, a una casa de, dale, 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 perdón. sí, no recuerdo el lugar donde él decide como que ya concluir su vida. Pero Ale, ¿tú alguna vez has pensado en cómo quisieras morir? No, porque me da mucho miedo morirme. Pues, o Pues yo sea, creo que este señor era el sin miedo, este señor no le Laura, tenía miedo a nada. esta persona, él se murió en Idaho, Exacto, en sí, Idaho. gracias, gracias. Ahorita que Y hablabas, Laura, de París, cuando mencionabas también París es una fiesta, hay que mencionar sí, que él fue participante de la generación perdida, de lo que llamaban la generación perdida, que es donde conoció a artistas y pintores tan grandes como Picasso, como Miró, escritores, cantantes, bueno, y eso lo denominaron como la generación perdida, porque muchas de sus obras, pues, de todo lo que hicieron no se dio como mucho a conocer. Y de ahí es donde saca como ese texto de París es una fiesta, es una por- fiesta, sí, sí. porque cuando él llega a París, creo que es con su primera esposa, eh, empezó como a conocer todo el mundo, empezó como a conocer todo digámoslo así, el jet set, donde empezó como a salir a restaurantes, a comer, a conocer todas estas personalidades pues tan interesantes. Y entonces hizo este libro que también deja mucho como para hablar. O sea, sos muy famoso, pero en realidad cuando llegas a tu casa estás solo, ¿cierto? Que es lo que le pasa a muchos artistas hoy en día. Pues Así es. hay muchos artistas que se quejan de la soledad. Yo no creo mucho en eso, pero, pero miren que desde hace mucho tiempo esa lucha entre el reconocimiento público, pero la soledad en casa. Entonces es como esa lucha que tienen esos grandes artistas. Bueno, vos no crees como mucho en ese planteamiento de vulnerar ese sentido de vida a través de la soledad, pues de que se moviliza muchos esos sentidos, pero creo que bajo el lente de un artista recobra como muchísima como la experiencia. Y quiero traer a colación una película que creo que también puede respaldar un poquito esta idea sobre la muerte, sobre la soledad, y que tiene que ver también ver con un pez que yo creo que ha sido muy promovida justamente por esta época de confinamiento, y es la película Big Fish, que es dirigida por el autor Tim Burton. Bueno, no sé si lo digo bien, en el Por Tim 2003 es Burton, una sí. película. Sí, y pues justamente habla, es la historia de un hombre
que también centra su vida en la pesca, pero es como un relato un poco en el imaginario, pero también que se cruza con la realidad. Y pues obviamente no, tampoco quiero hacer spoiler al respecto, es simplemente tomar la idea de esta película, que además es bellísima, visualmente, tiene como muchos elementos muy bellos, incluso filosóficos, y es un hombre que sabe cómo se va a morir, o sea, que él no le tiene miedo a la vida porque él ya sabe cómo va a ser su fin. Y creo que justamente de pronto, de frente a esta realidad que encarnó Ernest Hemingway, cuando pues decide también ponerle fin a su vida, lo hace incluso premeditadamente. Esta casa se parece a una casa para morir. O sea, como así lo relatan también los autores que después nos cuentan cómo fue la forma en la que él habitó los últimos días, en las que incluso él dice, el que murió, pues en uno de sus cuentos cortos, que además son bellísimos, el que murió no era el que escribió, era una persona que ya tenía el talento podrido. O sea, una descripción demasiado visceral, pero también que nos permite como conocer un poco más esa figura de Ernest Hemingway, como pues figura también e ícono de la literatura estadounidense. Laura, ¿y Por aquí, por qué te llama tanto la atención el tema de, como de saber cómo se va a morir uno? ¿O por qué te llama tanto la atención la muerte? Pues no sé. sí, bueno, yo creo que realmente me ha despertado como una cierta reflexión esta obra literaria de Ernest Hemingway, porque sin duda también cuando vos conoces como una obra maestra de un artista, en este caso de literatura, vos también quieres conocer su persona. Y Ernest Hemingway se quita la vida, se mata con su escopeta de dos cañones, pues no conozco mucho de pistolas, pero además que sí, era justamente ese propósito en el que él se veía como un animal también, ese animal sediento de vida, ese animal sediento de satisfacer también como búsquedas que tienen que ver con la razón misma y el sentido de la vida, y sus relatos que además nos hablan justamente de ese devenir de pasar por tantas guerras, de manejar una ambulancia con un montón de cuerpos heridos atrás, de fragmentaciones, de ver la realidad y la crudeza humana tan en las narices, y cómo fue tan profunda la experiencia de lo humano que tuvo el valor, creo yo, en mi lectura, de quitarse la vida a Ale. Y por eso Pero, tener el valor de enfrentar la muerte, de pero enfrentarla así. eso es tener el valor o ser muy cobarde. Pues en la historia de Ernest Hemingway yo creo que es un hombre valeroso. Además pero serían ya también como asuntos muy subjetivos, que de frente a su obra es verdad que podemos encarnar las realidades más cobardes, siendo a veces también como promotores de gestas heroicas, pero de pronto en lo íntimo del ser humano podemos encarnar la cobardía también. Sin embargo, leyendo la historia y la obra de Ernest Hemingway, creo que merece como también honrar su camino, no sé, no me atrevo a decir que era un cobarde, la verdad. Sin embargo, sí me atrevo a compartirles incluso un relato corto, si me lo permite, sale, un Dale. cuento corto que como que nos permite de pronto habitar esa sensación que él pudo experimentar al disparar, al dispararse a sí mismo. Se llama este cuento Un lugar limpio y bien iluminado. Era tarde y todos habían salido del café, con excepción de un anciano que estaba sentado a la sombra que hacían las hojas del árbol, iluminado por la luz eléctrica. De día, la calle estaba polvorienta, pero por la noche el rocío asentaba el polvo, y al viejo le gustaba sentarse allí, tarde, porque aunque era sordo y por las noches reinaba la quietud, él notaba la diferencia. Los dos, los dos camareros del café notaban que el anciano estaba un poco ebrio. Aunque era un buen cliente, sabían que si tomaba demasiado se iría sin pagar, de modo que lo vigilaban. La semana pasada trató de suicidarse, dijo uno de ellos. ¿Por qué? Estaba desesperado. ¿Por qué? Por nada. ¿Cómo sabes que era por nada? Porque tiene muchísimo dinero. Estaban sentados uno al lado del otro en una mesa próxima a la pared.
cerca de la puerta del café, y miraban hacia la terraza donde las mesas estaban vacías, excepto la del viejo sentado a la sombra de las hojas, que el viento movía ligeramente. Una muchacha y un soldado pasaron por la calle. La luz del farol brilló sobre el número de cobre que llevaba el hombre en el cuello de la chaqueta. La muchacha iba descubierta y caminaba apresuradamente a su lado. Los guardias civiles lo recogerán, dijo uno de los camareros. ¿Y qué importa si consiguen lo que buscan? Sería mejor que se fuera ahora. Los guardias han pasado hace 5 minutos y volverán. El viejo sentado a la sombra golpeó su platillo con el vaso. El camarero joven se le acercó. ¿Qué desea? El viejo lo miró. Otro coñac, dijo. Se emborrachará usted, dijo el camarero. El viejo lo miró. El camarero se fue. ¿Se quedará toda la noche? Dijo su colega. Tengo sueño y nunca puedo irme a la cama antes de las 3 de la mañana. Debería haberse suicidado la semana pasada. Bueno, como ven, es como un relato bastante lleno de ilustraciones, de figuras, de conversaciones simples, pero que como que nos ponen y nos sientan ahí en ese café con ese viejo alcohólico, un poco como desencantado de la vida, pero anclado de algún modo hacia desde las pasiones, desde los vicios también, y cómo puede encarnar incluso un poco como ese devenir histórico de la literatura estadounidense. Recordemos también un poco como esta, no sé, como esta construcción que hace inicialmente en el siglo XIX, cuando la literatura estadounidense se ve muy influenciada por la novela gótica inglesa, ¿cierto? De Inglaterra, en las primeras, el inicio del siglo XIX, donde los movimientos como más propios de esa literatura es el realismo, el simbolismo, el naturalismo, el trascendentalismo, que hablan un poco como de esas realidades un poco crudas, pero además pues dotadas de poesía, de palabras, un poco más como, no sé, propias de un sector o de una parte de la ciudad, de la civilización, de la humanidad, mejor dicho, como por poner una palabra generalizada. Quiero también como aprovechar y ya te doy la palabra, Ale, para que me cuentes qué te pareció el cuento, pero sí quiero como aprovechar este hilito conductor de la literatura para hacer como un viajecito a grosso modo por esta caracterización y reiterar mi idea en que probablemente también Hemingway sea uno de los como perfiles que encarne ese devenir, como esa evolución, por así decirlo, de la literatura estadounidense. Miren que después la poesía, después viene la literatura sureña, perdón, la literatura afroamericana, que también tiene algunos representantes en la literatura sureña, por ejemplo, Truman Capote, que será, o Capote, no sé cómo se dirá bien, pero será uno de los autores que también veremos acá, en la literatura afroamericana, que también está cargada de toda esa historia del racismo, ¿cierto? De la marginación pues, como de las culturas afrodescendientes, de los negros, mejor dicho, y uno de los como, no sé, como los que caracterizan este movimiento de literatura afroamericana es Ralph Ellison con su libro El hombre invisible, no sé si de pronto alguno lo ha escuchado, y después el posmodernismo que viene con el realismo sucio, y que tenemos también grandes exponentes como Cormac McCarthy o Charles Bukowski, que hablan justamente de narrativas de hombres con realidades muy complejas a nivel de fragmentación humana, de vicios. Sí, pues esta palabra sucia, desde sucios, es como realmente muy explícita a la hora de esos imaginarios de la literatura del posmodernismo y el realismo sucio. Y pues quería hacer como este breve viaje como por estos componentes de la literatura estadounidense, que me faltó la poesía, pero probablemente tengamos espacio después para hablar de ella, pero pues como para hacer énfasis en esta figura, Ale, de Hemingway, que nos está contando también en sí mismo cómo encarna la realidad de un país, de una nación. O sea, ese señor con tantas pues como solvencias económicas, reconocimiento social, pues obviamente por su talento también, con tantas experiencias diversas en tantas naciones,
participante de tantos momentos como importantes de la historia de la humanidad, como la Primera y la Segunda Guerra, como la Guerra Civil Española, y matarse. O sea, no, o sea, concluir que la vida no, pues no sé, a mi modo de interpretar todos estos sucesos, como, ve, yo ya viví toda una realidad humana, participé de un montón de eventos, pues importantes o emblemáticos de la historia de la humanidad, y mi conclusión es quitarme la vida. ¿Qué pasa con esa persona que tiene la osadía de quitarse la vida, aún teniendo tantas experiencias que pueden enriquecer su memoria, su proceso histórico, su experiencia de vida finita? Eso me genera demasiada, pues como me interpela, y por eso pues planteo el asunto de la muerte. Lo que yo creo, Pero sí, Laura, lo que yo creo, Laura, es que a pesar de todo lo que él vivió y a pesar de todo lo que, de todas esas experiencias que tuvo en todos estos eventos principales de la humanidad, en todas las culturas que conoció, pues yo creo que él nunca se sintió pleno, ¿cierto? sí, Y todos sus traumas o todos sus problemas que tuvo de niño y de joven, pues le pasaron factura. Y creo que tanto reconocimiento, dinero, no lo llenó. Él de pronto necesitaba otras cosas, que es lo que vemos ahora con las personas que son depresivas, que tienen como todos estos traumas, digámoslo así, que son muchas personas las que son adineradas, son muchas personas las que pudieran tener muchas cosas a la mano, pero en realidad no se sienten llenos. Y de pronto eso le pasó a él. Y llegó un momento en que no aguantó más y como vos dijiste, pues cogió su escopeta de 2 cañones y se voló la cabeza. Yo pues como con esa cosa diría que uno no sabe los problemas de nadie, ¿cierto? Eh, pero siempre pues le han enseñado a uno que uno no es dueño de su vida, digámoslo así. Uno no debería tomar esa decisión. Ahí uno queda como sin palabras porque si uno se pone a leer como toda la biografía de él, pues lo tenía todo. Vivía donde quería, conocía lo que quería conocer, en cierto modo su gran pasión era escribir y lo hacía. Entonces, como por qué tomar esa decisión? No sabemos qué pasaba por su cabeza, como vos decías al principio, lo del cuento, desde hace mucho tiempo venía como planeando esa muerte. No sabemos hace cuánto la estaba planeando. Pudo que la planeara desde los 19 años, como pudo que la planeara una desde los semana. últimos, eso, una semana antes. Entonces, es como esa discusión que le deja a uno esa persona. Y creo que también es plasmada, como decíamos, en los libros que él tiene, ¿cierto? Que es como Sí. dejar esa pregunta ahí de, ¿para qué hacer tanto si de todas maneras el reconocimiento no sirve? ¿O para qué matarme tanto por demostrarle a la gente que soy bueno si nadie va a ver lo bueno que soy? Pues valga ahí como esa de pronto esa confusión ahí, pero es como ese texto que lo llevó a él al estrellato, ese viejo del mar, que el Señor se mató por demostrarle a la gente que podía cazar algo bueno, pero al final no se llevó nada y él se sintió solo, él se sintió vacío, porque en realidad no hizo nada, digámoslo así, pues. Entonces Sí. yo creería que de acuerdo a como todos los problemas que él tuvo, creo que esos problemas le pasaron factura. Y dale, Laura. Sí, Ale, yo difiero y permíteme por favor exponer mi como diferencia en esto que vos expresás, porque yo creo que uno sí es dueño de su vida. Es decir, todo el tiempo tenemos esa elección, estamos de frente a decidir si morir o vivir, ¿cierto? Si desistir o persistir.
si perseverar, en fin, ya la idea está clara. Y no solamente de frente a una condición biológica de finitud, sino también con respecto a las decisiones concretas. Eh, ya pues de frente a una inversión económica, de frente a una relación con otra persona, con familia, a concebir la vida, por ejemplo, o sea, de todas las índoles, nosotros tenemos la posibilidad de tomar como acción sobre las cosas, que si bien hay algunos condicionamientos, ¿cierto? Pero creo que también tenemos la decisión de estar como ahí como estructurados por asuntos de tipo, pues como social, de tipo económico, de tipo político, histórico incluso, porque si no, pues y fundamento también mi diferencia como con respecto a ser dueños de la vida, entonces sería justificable la guerra, porque entonces la venganza sería justificable, pero yo puedo optar por no vengarme, yo puedo optar por hacer otros caminos, porque entonces en esa medida, si no somos dueños de nuestra vida, pues obviamente también no quiere decir que la guerra no sea también la opción, es decir, yo elijo la guerra, elijo matar, elijo matarme, elijo o sea, como desenajenarme de perseverar sobre esta experiencia de la vida. Por aquí, Nidia nos dice, no se lleva, qué pena, Nidia nos dice, total, ante el suicidio no hay palabras ni juicios, es decir, no es enjuiciar ese hecho, pero sí saber que es una decisión, que es responsabilidad de quien la desarrolla. Y yo creo que también tiene que ver con las formas como nos relacionamos con la vida. Es decir, el relato mismo de un lugar limpio y luminoso, ¿cómo es? ¿Cómo era que se llamaba el relato? Qué pena. Un lugar limpio y bien iluminado, reitera y termina la narrativa demasiado compleja cuando dice, se debió haber muerto la semana pasada, se debió haber matado la semana anterior. Y es como esa comprensión de quien se siente profundamente solo, de quien se sabe que su vida no será pues como anhelada posterior a su muerte, a su finalización de la existencia, pues sin eufemismo, sino como ponerlo también en un lugar de no juicio, porque a veces suena muy compleja ese asunto. Pero evidentemente sí hay un lugar de usted decide morir, pues en términos del suicidio, que evidentemente, como lo reitero, tiene que ver con esa relación que hemos entablado con la vida. Si la relación que hemos entablado con la vida, y la vida quiere decir con el mundo de la vida, con los vivos, con lo vivo, con lo que me permite estar vivo, es de, ay, no sé, es una relación que no se conecta, no sé si sea como precaria, como indigna y de no merecimiento, entonces no me voy a sentir merecedor tampoco de la vida, de poder perseverar y volver a empezar y creer que pueden suceder cosas nuevas, no necesariamente las que estamos esperando, pero creo que hay un lugar bastante como, sí, desde el punto de vista existencial, que comienza como a movilizarnos también como seres humanos en esto que nos permite entender la literatura. Laura, déjame para que terminemos leer un fragmento del Viejo y el Mar, que es como su obra más reconocida, y ya entonces pues despedimos o seguimos pues hablando, ¿cierto? Entonces, Adelante. el Viejo del Mar podía percibir que ahora estaba dentro de la corriente y veía las luces de las colonias de la playa y a lo largo de la orilla. Sabía ahora dónde estaba y que llegaría sin ninguna dificultad. El viento es nuestro amigo. De todos modos, pensó, luego añadió, a veces. Y el gran mar con nuestros amigos y enemigos. Y la cama, pensó, la cama es mi amiga, la cama y nada más. La cama será una gran cosa. No es tan mala la derrota, pensó. Jamás pensé que fuera tan fácil. ¿Y qué es lo que ha derrotado, viejo? Pensó, nada, dijo en voz alta. Me alejé demasiado. Cuando entró en el puertecito, las luces de la terraza estaban apagadas y se dio cuenta de que todo el mundo estaba acostado. La brisa se había ido levantando gradualmente y ahora soplaba con fuerza. Sin embargo, había tranquilidad en el puerto y puso proa hacia la playita de grava bajo las rocas. No había nadie que pudiera ayudarle, de modo que adentró el bote todo lo posible en la playa.
Luego se bajó y lo amarró en una roca. Quitó el mástil de la carlinga y enrolló la vela y la ató. Luego se echó el palo al hombro y empezó a subir. Fue entonces cuando se dio cuenta de la profundidad de su cansancio. Se paró un momento y miró hacia atrás y al reflejo de la luz de la calle vio la gran cola del pez levantada detrás de la popa del bote. Vio la blanca línea desnuda de su espinazo y la oscura masa de la cabeza con el saliente pico y toda la desnudez entre los extremos. Empezó a subir nuevamente y en la cima cayó y permaneció algún tiempo tendido, con el mástil atravesado sobre su hombro. Trató de levantarse, pero era demasiado difícil y permaneció allí sentado con el mástil al hombro, mirando al camino. Un gato pasó indiferente por el otro lado y el viejo lo siguió con la mirada. Luego siguió mirando simplemente el camino. Finalmente, soltó el mástil y se puso de pie. Recogió el mástil y se lo echó al hombro y partió camino arriba. Tuvo que sentarse 5 veces antes de llegar a su cabaña. Estaba dormido cuando el muchacho asomó a la puerta por la mañana. El viento soplaba tan fuerte que los botes del alto no se harían a la mar y el muchacho había dormido hasta tarde. Luego vino a la choza del viejo como había hecho todas las mañanas. El muchacho vio que el viejo respiraba y luego vio sus manos y empezó a llorar. Salió muy calladamente a buscar un poco de café y no dejó de llorar en todo el camino. Muchos pescadores estaban en torno al bote mirando a lo que traía amarrado y al costado, y uno estaba metido en el agua, con los pantalones remangados, midiendo el esqueleto con un tramo de sedal. Ahí les dejamos entonces pues este, este texto para que vayan, los que no han leído El Viejo y el Mar, para que vayan y se lo lean y, y para que miren, o sea, esa gran escritura que le dejó al mundo este señor Hemingway, que fue ganador del Pulitzer y del Nobel de Literatura por este libro. Así es. Gracias, Ale, también por este fragmento que nos compartís. Aprovecho también para saludar a dos amigas que nos mandan saludos, maestras de vida con las que me he encontrado en el camino, a Carla Plevi, un abrazo súper fuerte y mucha gratitud por tu participación en este espacio, y a Daniela Chango también. Son maestras de vida que me han enseñado muchísimo y que coinciden en este propósito, Ale, de promover un sentido de vida, ¿cierto? Que finalmente, más allá de la virtud, y evidentemente, pues creo que lo que nos invita hoy Ernest Hemingway, y es a promover también como esta experiencia de la vida y de la muerte con como lupa y como con más sentido de frente a lo que estamos construyendo en el presente. Yo te agradezco por ese fragmento tan bacano que nos estás compartiendo, eh, y pues si les parece, nos quedamos como con esa narrativa tan chévere de esa experiencia del viejo en el mar, que da todo de sí para alcanzar ese sueño y pues se encuentra también en muchas realidades súper tesas. Hay una frase como que me parece a mí habitar esa balsa o ese barco que él navega, y es la siguiente: todo era viejo, salvo sus ojos que tenían el mismo color del mar. Como pues habitar ese paisaje así un poco de esos años que nos parecen como tan lejanos, pero que no están tan lejos, y de ese viejo, que a lo mejor no estaba tan viejo, para soñar, mejor dicho, con viejo en lo que entendemos, pues, como que pues a lo mejor ya no tiene la fuerza, pero seguramente sí el ímpetu de perseverar y de soñar y de alcanzar lo que se propone. Y creo que de frente a la realidad del suicidio, Ale, que estamos habitando también actualmente en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, creo que es interesante también como dejar este mensaje de conectarnos con la vida, ¿cierto? Profundamente, así como quizá lo hizo Ernest Hemingway, que pues se conectó tanto con la vida y con sus pasiones y con su deseo de tener experiencias en tantos escenarios de la historia de la humanidad, que se permitió también dejar una huella memorable como la que hoy recordamos con su obra de literatura. Y bueno, y también invitarlos, como vos decís, a que continuamos a leer su obra y conozcamos más de este legado literario que ha dejado para todos. No sé, Ale, si quieras como aportar algo más o como adicionar algo más a este espacio, o No, algunos en Laura, el chat.
Sí, invitarlos a que estén muy pendientes cada 8 días que vamos a, como lo dijimos al principio, vamos a tratar toda la literatura estadounidense. Como ya tú lo mencionabas, vamos a tener a Truman Capote, vamos a tener a Edgar Allan Poe y, y vamos a llevar como toda esta historia de esa literatura que de pronto no es muy mencionada, pero que ha dejado pues mucho legado pues para la humanidad. Lo vemos pues con este autor Hemingway que nos dejó tantos libros y nos dejó tantas experiencias y podemos conocer muchas veces esos relatos de esos tres hitos para la humanidad, como son la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, esos relatos que él plasmó de acuerdo a lo que vivió. Entonces los invitamos para que cada 8 días estén pues pendientes de la tertulia los miércoles en Facebook Live a las 11 de la mañana para que vayamos pues dilucidando toda esta literatura norteamericana. No, norteamericana no, estadounidense, perdón. estadounidense, sí. A Dora de Betancourt, a María Luciria, a Pablo Quiroz, a Gloria Estela Fernández, a todos y cada uno de los que han aportado al chat. Qué bello que podamos también como sugerir estas historias que nos recuerdan la infancia, como lo decía Gloria, a cada uno pues por acompañarnos en este espacio y enriquecerlo también con sus aportes. Nos vemos el próximo miércoles entonces. A las 11 de la mañana nos encontramos para conversar de literatura. Ale, gracias, nos vemos. Chao, Laura, gracias. Gracias a todos.